Un saludo cordial a esta virtuosa comunidad. Hoy estaba tan ocupado como un profesor de filosofía puede estar, así que decidí compartir este análisis en torno a un villano muy particular que a mí, en cierto sentido, terminó siendo de mi agrado. Lo cierto es que siempre me fascinó la forma en que distintos personajes de la ficción se presentan como antagonistas, pero no bajo el típico argumento de «soy muy malo y por eso quiero conquistar el mundo», sino un verdadero trasfondo filosófico donde hay ciertamente una riqueza intelectual que se podría extraer de ellos. En ese sentido hoy, en este primer video dedicado a la filosofía y los villanos, voy a presentar el personaje que más odié de Game of Thrones, pero al mismo tiempo me pareció el más fascinante por su desarrollo y el mensaje que porta. Por cierto, ahora que estoy en modo youtubero, te quería pedir, antes de entrar a la filosofía, que por favor te suscribas y compartas mi canal, así entre todos demostramos que es posible llegar a las causas últimas y primeras a través de la cultura popular. Joffrey Baratheon es uno de los personajes más infames de la serie Game of Thrones. Es el hijo mayor del rey Robert Baratheon y de la reina Cersei Lannister, aunque en realidad es hijo incestuoso de Cersei y su hermano gemelo Jaime Lannister. Joffrey es retratado como un joven cruel, caprichoso y sádico que disfruta del poder que le otorga su posición como rey. Es conocido por su falta de empatía, su propensión a la violencia y su incapacidad para gobernar de manera justa. Su reinado está marcado por la brutalidad y la opresión, lo que lo convierte en uno de los antagonistas más odiados de todas las series. Para asimilar las ideas antes expuestas, veamos 5 ejemplos concretos para entender de qué tipo de personaje estamos hablando, ya que estos ejemplos ilustran la crueldad y la naturaleza sádica de Joffrey Baratheon en lo que es la serie Juegos de Tronos. En primer lugar tenemos lo que fue la ejecución de Eddard Stark, ya que en la primera temporada Joffrey ordena la ejecución de este personaje, el patriarca de la casa Stark y la figura prominente en el juego político de Poniente. A pesar de las súplicas y las negociaciones para salvar la vida de Eddard, Joffrey cambia de opinión repentinamente y ordena su decapitación pública, lo que desencadena una serie de eventos que llevan a la Guerra de los 5 Reyes. En segundo lugar se puede ver lo que fue el maltrato a Sansa Stark, ya que Joffrey maltrata emocional y físicamente a Sansa, obligándola a presenciar la ejecución de su padre y sometiéndola a humillaciones constantes durante su estancia en Desembarco del Rey. Esa tortura psicológica refleja lo que es el desprecio por lo que Joffrey considera más débiles que él. En tercer lugar se puede ver, y en ese mismo sentido, lo que fue el maltrato de Tyrion Lannister. Joffrey demuestra su crueldad hacia su propio tío, a quien desprecia abiertamente debido a su baja estatura. Joffrey se deleita en humillar a Tyrion en varias ocasiones, especialmente durante su tiempo como mano del rey. En cuarto lugar se puede apreciar lo que es el tratamiento que tiene sobre las prostitutas. Joffrey muestra su sadismo al torturar y matar a estas mujeres durante sus encuentros privados. Finalmente, lo que se puede observar es, en quinto lugar, la humillación pública de Tyrion y Sansa en su boda. Durante la boda con Sansa Stark, Joffrey se deleita en humillar públicamente a ambos, especialmente a Tyrion. Ordena a enanos representar una grotesca parodia de la batalla de Aguas Negras, en la que Tyrion fue instrumental en la victoria de la casa Lannister. Esta humillación demuestra nuevamente su falta de respeto por la familia y su deseo de despojarlo de cualquier dignidad. A partir de esto es que pude pensar lo siguiente: ¿por qué detesto más a este personaje que cualquier otro personaje dentro de la serie que también se haya plagada de crímenes y atrocidades? Y aquí es donde puse mi humilde intelecto a trabajar buscando descubrir la respuesta. Humildemente creo que se trata de el síndrome del niño emperador. Este personaje, Joffrey Baratheon, surge desde la ficción y es fiel reflejo de una realidad cotidiana para muchos. Existe hoy un fenómeno particularmente llamativo, sobre todo si se compara con las dinámicas familiares de otros tiempos. En el llamado síndrome del niño emperador, el niño tiene la autoridad sobre sus padres, generando una dinámica de tiranía y capricho que debería ser atajada con prontitud. En verdad, cuando miraba la serie, intuía que había algo de la realidad que proyectaba en ella y que me generaba ese rechazo tan particular por Joffrey Baratheon, pero que
que al mismo tiempo llamaba mi atención con cierta admiración, ya que hay algo en él que se está proyectando en la realidad y hay algo de la realidad que se está proyectando en él. Dice Jean-Paul Sartre en su libro sobre el poeta delincuente Genet que todo niño se siente un rey a una edad temprana, de los 3 a los 4 años aproximadamente. Esta edad coincide con la primera toma de conciencia del ser humano, los años en los que se inician nuestros primeros recuerdos, aquellos que habrán de acompañarnos el resto de nuestros días. Esta sensación de poder real es el fruto del tratamiento privilegiado que recibimos desde nuestro nacimiento, un trato exigido por nuestra propia indefensión ante el mundo. A los 2 años, somos pequeñas criaturas que aspiramos solo a cumplir nuestros propios deseos naturales y necesarios para la supervivencia. Encarnamos la voluntad como cosa en sí, tal como lo diría Schopenhauer, y tal como se vería en cierto sentido en Geoffrey Baratheon, que rinde un culto absoluto a la propia voluntad. El niño, en términos reales, a partir de los 3 años, aprende a compartir, a empatizar, a asimilar la cultura a la que pertenece, a ser persona en definitiva. Para vivir en comunidad es necesario entonces postergar la satisfacción de deseos, aprender a perder, a trabajar por lo que deseamos, a ser empáticos, a poder sociabilizar y ponernos siempre en el lugar de un otro. No obstante, hoy se da un fenómeno particularmente llamativo en la posmodernidad, al menos en contraste con lo que fueron los tiempos pasados que siempre realzan los conservadores. El síndrome del niño emperador aparece de manera muy marcada en estos tiempos. Pensemos que el emperador, del latín imperator, es más grande que el rey, pues domina e impera en países y naciones varias, las propias de un imperio. Similar a la serie Game of Thrones, donde un trono se alza sobre todos los reinos. En términos psicológicos, entonces, el niño emperador es aquel que logra gobernar sobre su propio padre. Principalmente se ve al hombre, quien debería ser rey y sacerdote en su hogar, convertido ahora en un sirviente del niño. Esto, por cierto, puede ser explorado en profundidad a partir de lo que es la lectura del libro Tu identidad sí importa, del teólogo Juan Varela. El niño emperador indica, primero que todo, que sus padres carecen de un carácter robusto y resolutivo, es decir, no hay un hombre que resuelva. Es más, ni siquiera hay un hombre en el sentido profundo de la palabra. Es por ello que su hijo impone las condiciones dentro del hogar. Por otro lado, las condiciones socioculturales en las que nos movemos hoy favorecen la aparición y la proliferación de este fenómeno. Hoy cualquier palabra elevada, necesaria para cortar por lo sano ciertas conductas nocivas, es estimada como violencia por muchos, incluso por la opinión pública o mayoritaria. Básicamente es una generación de cristal que toma como tiranía cualquier limitación, pero paradójicamente termina permitiendo que emerjan un sinfín de pequeños tiranos dentro de la comunidad, tal como sucedió con Joffrey Baratheon, que al no tener límites en su infancia se convierte posteriormente en un gran tirano. Además, hay que considerar que, dentro de lo que es la modernidad líquida, ha florecido el narcisismo como un fenómeno boyante promovido por una sociedad plenamente consumista, una sociedad donde el falso amor propio termina siendo un incentivo constante, y en este falso amor propio aparecen también padres narcisistas, que son aquellos que no han logrado establecer una distancia propia entre la identidad de uno y la de los hijos. El padre narcisista cree que su hijo es extraordinario porque él mismo se autopercibe extraordinario, y de manera indirecta, para halagarse a sí mismo, considera que si él es perfecto, su hijo es perfecto, y por lo tanto, si él no comete errores, sus hijos tampoco cometen errores. De allí es que hoy hay toda una sociedad marcada por el narcisismo, donde nadie es capaz de la más mínima autocrítica. De todos estos factores surge una preponderancia a tratar a los hijos como reyes, porque cada uno se percibe rey, cada uno se percibe un gran autónomo, cada uno se percibe alguien capaz de darse a sí mismo la propia ley y no responder ante un otro. Cada uno termina eligiendo el non serviam como lema de cabecera. Esto es un caldo de cultivo que sirve de base para la aparición del niño emperador, alguien caprichoso que tiraniza a sus propios padres y acaba por estrellarse con la realidad, algo así como la reza extensa cartesiana.
y es que ciertamente el niño emperador lo es solamente en su casa, ya que cuando ingresa al mundo real colisiona con la realidad misma, colisiona con un otro que no está dispuesto a servirlo, tal como se vio nuevamente en este paralelismo cuando en la serie este niño emperador de Joffrey Baratheon se ve obligado a ingresar a una guerra porque hubo otros espacios que no estuvieron dispuestos a doblegarse a sus caprichos tan tiránicos. En tiempos actuales, el niño emperador no solo gobierna sobre sus padres, sino que también los maltrata, tal como se ve en el trato familiar que tiene el personaje hoy analizado. El niño emperador sabe en su fuero interno que no es nadie, una información que le es proporcionada por la sociedad que lo rechaza, y debido a esta infelicidad que ello le ha generado, es que abusa sobre sus propios padres, que son los únicos que atienden sus demandas. El niño emperador sabe también que esto le sirve por el simple hecho de que es el hijo de sus padres, no porque él cuente con cualidades especiales, talentos o logros. Abusa de esa situación de padre e hijo para imponer su voluntad sobre aquellos que naturalmente deberían amarlo, algo que luego solo termina exacerbando su autodesprecio y atiza su malestar y abusos intrafamiliares. El contexto familiar del niño emperador cuenta, en ese sentido, con elementos sadomasoquistas. El que sufre, a su vez, ejerce el sadismo, viéndose atrapado en una espiral dialéctica de dolor e insatisfacción. Este análisis desde lo sociológico y lo psicológico se manifiesta en Joffrey Baratheon y también se manifiesta en cualquier niño que uno puede conocer que no es capaz de respetar a los propios padres, sino de imponer caprichosamente su propia voluntad. Pareciera ser que Joffrey Baratheon es el niño emperador que tanto detestamos en la posmodernidad, pero que en definitiva es una consecuencia lógica de padres que se ocuparon más por la conquista material que por la lucha espiritual. En fin, habiendo terminado, queda agradecer a mis Patreons porque sin ellos no solo no podría estar en YouTube transmitiendo lo que he recibido, sino que tampoco podríamos sostener desde las conferencias ad honorem en distintos países hasta las obras de caridad que estamos llevando adelante en el merendero como en oncopediatría. Dios les bendiga y recuerden dejar sus comentarios para saber cuál es el villano que más les gustaría que explorásemos desde la filosofía. Sin más que agregar, muchísimas gracias por su tiempo.